Ser Humano Podcast, un espacio donde exploramos historias de superación, resiliencia y crecimiento personal. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ser Humano Podcast. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante. Bienvenido, Jonathan, y tenemos el día de hoy aquí a una invitada súper especial y el tema que vamos a trabajar hoy es acerca de la experiencia de maternar a un hijo autista, una experiencia de aprendizaje, una experiencia de mucho amor y que aquí vamos a hablar desde la vulnerabilidad, vamos a hablar también cómo es esta experiencia para aprender, Jonathan, y por favor cuéntanos de quién se trata el día de hoy. Claro que sí, Rosita, aquí vamos perdiendo un poquito ya los nervios, el miedo a estar aquí en las cámaras. Estamos en un nuevo episodio y en esta oportunidad en Ser Humano Podcast nos acompaña Gabriela Córdoba, y quien es bióloga de profesión, mamá, esposa, hija, hermana y sobre todo una mujer que ha recorrido un camino único junto a su hijo y su familia, quien está dentro del espectro autista. Así que es nuestra invitada en esta oportunidad aquí en el Ser Humano Podcast. Bienvenida, Gaby, por favor, un saludo. Hola chicos, muchísimas gracias, Jonathan, Rosita. Sí, bueno, ya creo que dijeron un poco sobre mí. Mi nombre es Gabriela Córdoba. Realmente para mí es un gusto enorme poder estar aquí, poder compartir mi experiencia, que sé que va a ayudar o a hacer un poco de alivio para muchas mamás también. Gracias, Gaby, por acompañarnos en este episodio. Para nosotros es muy importante, como decíamos en un inicio, el compartir historias, el realizar o tener este acercamiento con las personas desde su vivencia, desde su experiencia. ¿Cómo vamos a desarrollar un poquito este episodio, Gaby? Es obviamente desde el inicio, conocerle un poquito quién es Gaby, a qué se dedica. Cuéntenos, por favor. Bueno, sí, como lo mencionó Jonathan, yo soy bióloga. Creo que siempre lo digo, es una profesión muy noble. Uh-huh. Creo que desde ahí empieza también como mirar como la perspectiva también ya como una persona adulta desde otro punto. Tengo 2 hijos. Uh-huh. Aparte soy emprendedora también. Soy esposa, pero me considero una persona realmente alegre. Okay. Me gusta hablar mucho, ya les había comentado justamente, así que aquí me van a ver hablando un poquito tal vez de más, pero ahí vamos. Entonces, eso prácticamente ahora mi vida depende muchísimo y en gran parte de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de mi trabajo también, que es muy importante para mí en el crecimiento ya profesional. Pero eso, Rosita, les puedo contar. Para adentrarnos, Jonathan, un poquito ya en el tema, ¿no? Justamente de este capítulo en sí, que el tema principal es acerca del autismo, ¿no? ¿Cómo es su experiencia para usted al maternar de forma distinta, como decíamos, de forma diferente, de entender, de marcar quizá una diferencia en la empatía, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido su experiencia, Gaby, al enterarse quizá del diagnóstico de su hijo? Claro. Aquí quisiera como que tocar ciertas cositas como para poder desarrollar un poco más esto. Yo tengo una página en redes sociales que se llama Mamá Colibrí. Esta página nace justamente con la necesidad de brindar a otras mamás productos que se les haga como que la vida más práctica. Empezó así. Para sus bebés. Exacto, para sus bebés. Pero después yo me fui dando cuenta que no era solo los productos, sino era el apoyo que yo les podía brindar según mi experiencia, en qué realmente les iba a servir. Uh-huh. Entonces todo empezó así y cuando yo empiezo ya a subir otros temas, por ejemplo, ¿qué te ayuda cuando tus bebés están naciéndole los dientecitos? Y decía, sí, es que sí le ayuda, a mi bebé sí le ayudaba esto, entonces capaz otra mamá les va a servir. Claro. Entonces pasa esto y mi página era de eso. Entonces sí, o sea, hasta en algún punto que ahora me pongo a pensar, era como que romantizando demasiado mi maternidad. O sea, como que todo súper bien, todo perfecto. Claro. Y obviamente en redes sociales yo sí soy muy partidaria de que yo mostrar
puedo en algún punto mi vulnerabilidad o hasta donde yo tengo un pare, pero de mis hijos sí respetando un poco más. Porque no me gusta subir cosas de mis hijos, por ejemplo, llorando o mis hijos en otras situaciones que realmente no están bien. Pero entonces yo siempre mostraba, y me acuerdo que unas amigas me decían cuando veían a Esteban, me decían, pero yo al Esteban siempre le veo sonreído en tu página. Y cuando le veían en la calle, obviamente Esteban era mucho más serio. Y yo era como que, sí, es un bebé, o sea, él va a sonreír cuando quiera. Cuando quiera. Entonces, cuando empieza a crecer Esteban, yo empiezo a notar ciertas cosas que por el conocimiento que yo iba adquiriendo decía, esto no es normal. De ser mamá, el conocimiento de ser mamá normal, por decirlo así, ¿no? Ajá. Como que a los 12 meses ya dicen cierta cantidad de palabras. Okay. Y yo contaba con una mano las palabras que decía Esteban. Y yo decía, no, pero como todos los niños son diferentes, no vamos a irnos a la norma. Después ya empezaron a ver como otras cosas y yo decía, aquí algo está pasando. O sea, y obviamente ahorita tenemos todo el tema de los algoritmos y que a veces de lo que pensamos ya tenemos en otros... Sí, que ay, quiero comprarme un terreno, ¡pum! Se vende. Así como publicidad, pero así bombardeándonos. Entonces me pasó casi lo mismo. Obviamente yo la palabra autismo no lo tenía como que muy presente, pero sí ponía ciertas cosas que hacía mi hijo, o cuántas palabras tiene que decir un bebé de 12 meses, y qué pasa si es que solo dice 2, y qué pasa. Entonces obviamente todo esto se fue agrupando al tema del autismo. Entonces claro, la información que yo ya iba como consumiendo, que yo iba leyendo, era sobre autismo. Entonces, claro, yo cuando dije, a ver, mi hijo pudiera estar o no pudiera estar, entonces fue como que esta burbujita en la que yo estaba metiendo mi maternidad y en la que yo también estaba metida, ya se iba como empezando a romper y debilitando. Entonces, claro, sí hubo un momento en el que cuando yo ya me entero del diagnóstico de Esteban, yo dejo 3 meses más o menos de que esa página se murió para mí. O sea, yo dije, no, o sea, yo, ¿cómo puedo yo compartir esto si me está doliendo mucho, si no tengo idea qué voy a hacer? Y si es, o sea, ¿qué va a pensar también la gente? Porque también sí hay estos momentos en los que nosotros pensamos, ¿qué está pensando la gente de mí? ¿Qué me van a decir? Y también viene la culpa. Fue mi culpa. ¿Qué hice mal en el embarazo, cuando iba creciendo en el desarrollo? No estimulé bien, no hice esto. Entonces, creo que sí fue un golpe súper fuerte ahí en este tema también por el manejo de redes sociales. Entonces, claro, porque ya vivía en eso, estaba inmiscuyéndose. Entonces, sí creo que desde ahí ese es un gran punto en el tema de cómo yo lo fui afrontando, porque no era algo que solo lo tenía yo, sino como que yo también tenía aparte otra responsabilidad, que tal vez podía ser sí una responsabilidad, o tal vez no, porque era mi decisión compartirlo o no compartirlo. Claro. Pero que yo sí tenía como esto de que a la final se tiene que compartir y visibilizar estos temas que nadie quiere que se visibilicen, que nadie quiere saber, que nadie quiere conocer. Como dicen, la ropa sucia se lava en la casa, ¿no es cierto? Sí. Pero no, se saca al sol. Sí. Y Gaby, dentro de este proceso también, ¿cuál ha sido esa experiencia emocional como mamá, sobre todo desde que supo que su hijo era autista? Uy, fuertísima, porque creo que como mamás y como papás en general queremos que todo, o sea, no sé, tenemos como que ya armado todo el plan de vida de nuestros hijos, queramos o no. O sea, sabemos que nosotros criamos como para que nuestros hijos sean independientes y que alguna vez se vayan. Pero creo que todos aquí crecimos como en un espacio tan amado y que todavía seguimos frecuentando a nuestros papás. Entonces como que nos visibilizamos y decimos, sí, cuando sea grande queremos que nuestros hijos también regresen a nosotros. Entonces creo que yo desde algún punto también ya tenía toda la vida planeada de Esteban, queramos o no. Entonces es como que aparte de que se rompió esta burbuja de donde yo estaba, también esos planes se rompieron. Cuando, claro,
culpa mía por haber pensado eso, pero creo que es algo que no se puede evitar. Creo que siempre queremos como lo mejor para nuestros hijos. Y tal vez yo lo vi desde ese punto como que esto era lo peor que nos pudo haber pasado. A mí como mamá, a mi familia y sobre todo a mi hijo. Entonces, claro, y creo que a mí sí me costó todos estos 3 meses para poderme recuperar, para poder afrontar desde otra manera cómo iba a ser nuestra vida, porque obviamente nuestra vida cambió. Es que es un proceso de duelo. Sí. Y es aceptar y aprender como que a vivir con un diagnóstico, con entender o aceptar que la vida va a ser distinta. Y a veces eso es como justamente idealizar la vida de nuestros hijos, pero esta piedrita aquí, ahora qué va a cambiar, ¿no? Claro. Delante de eso. Yo creo que en este tema se manejan muchos miedos, ¿no? Como que miedo a esto y ahora y la sociedad y yo, ¿qué voy a hacer? Mi hijo y los compañeros de mi hijo, pienso, ¿no? En todos esos miedos. Pero esto surge porque nos concentramos, a veces pienso en lo negativo, a veces en todo lo malo, ¿no? Pero pienso que también esta es una experiencia de mucho aprendizaje y por eso mi pregunta va aquí, Gaby, como ¿qué descubrimientos le han sorprendido en su hijo con este diagnóstico, en su hijo que usted dice, o sea, al final es diferente nada más, pero qué cositas quizá usted puede decir es diferente, pero me sorprende mucho la capacidad que él tiene a diferencia de otros niños, por ejemplo? Claro, creo que siempre cuando recibimos un diagnóstico lo vemos desde el lado, claro, negativo, porque queremos que todo sea igual. O sea, creo que incluso nos da esta tranquilidad, ¿no? Que todo sea así como nosotros planificamos el día, pero si realmente pasa algo y no se pudo hacer esto esta hora, es como que, ay, chuta, ¿y ahora qué hago? Entonces pasa lo mismo en estas situaciones, sobre todo con nuestros hijos. Yo me acuerdo claramente que cuando me enteré del diagnóstico de Esteban, una persona a la cual amo con mi vida, en su afán, y sé que desde todo el amor, me dijo, no digas a nadie porque le van a tratar diferente. Y claro, desde ahí empezó como ese miedo, sí, le van a tratar diferente, porque si es que a Esteban se le atribuye la palabra autismo, obviamente le van a tratar diferente. Claro. Entonces yo era así como que... Y pueden decir hasta, pobrecito. Exacto. Y la idea no es esa, sino de verle a él, sí, como una persona diferente, porque todos somos diferentes, pero no excluyéndole. Entonces, sí hay cosas de Esteban que sí me sorprende. Él tiene mucha facilidad con los números, le encantan los números y del inglés. O sea, es como que súper loco porque él escucha... o a veces yo tampoco no es que sepa mucho inglés, ¿no? Pero intento como que sí hablarle en ciertas cosas y él me entiende. Entonces, sí tiene como esta facilidad. Y justamente recién tuvimos un taller en el que decía, ¿por qué no pensamos en las habilidades que tienen nuestros niños? Porque capaz, si un niño tiene como este interés tan fijo por, no sé, ponían ese ejemplo del robot. Entonces, ¿qué tal si es que él se vuelve una persona muy buena en armar robots? La única persona que arma robots de esa forma. Entonces hay que verle como de esa forma, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal si es que Esteban es súper bueno con los números y tal vez le encantan los números y tal vez se va a desempeñar profesionalmente en números? Entonces verle de ese lado y no decir, sí, es que quiero que mi hijo entrene fútbol y quiero que mi hijo vaya a estas clases y quiero que o sea, es también como quitarnos de esto. Y yo creo que más bien va por ahí con Esteban. A él le fascinan los números y mi hermana, me acuerdo que tenemos hijos casi de la misma edad y ella me decía, pero ñaña, ¿cómo le enseñas? O sea, porque yo le quiero enseñar, no en el afán de comparar o de competir ni nada, sino que yo también quiero hacer eso. O sea, quisiera que mi hijo también aprenda. Y yo decía, no sé, es que con él es tan fácil. O sea, no he tenido que hacer un montón de cosas, no, simplemente jugar con él, con los números. Claro. Jugar, mostrarle. Entonces, yo creo que eso es algo que sí he notado de Esteban. Otra cosa es que nos dicen que la empatía o que los autistas carecen de empatía y no es así, o no son cariñosos. Esteban es súper cariñoso y ahorita que tengo otro bebé veo como que reflejado y este miedo que yo tenía en algún punto de que decía,
y si le pega, y si es que no quiere estar con él, y si es que, no sé, cualquier cosa. Pero no, o sea, Esteban es súper amoroso. Obviamente sí, cuando coge sus juguetes es como que... pero el amor que él siente por su hermano, el amor o la carita que él ve cuando yo cojo y le abrazo a su hermanito, es como que decir, chuta, o sea, todos esos miedos que yo tenía no son así. Ajá, es como que hasta ahí. Y Gaby, también, después de esto y conocer también un poco ya el diagnóstico de Esteban, ¿cómo ha cambiado tu forma de ver la maternidad? Uy, eso creo que es súper fuerte porque al final... De por sí ser mamá sí, sí, de por sí creo que es súper complejo porque creo que yo sí he tenido como que de construirme muchísimo y me gusta esa palabra porque sí, o sea, yo de todo como yo crecí y como yo me formé y fui criando, o sea, fui como haciendo y formando mi criterio, tuve que sí quitarme muchas cosas para ser mamá. Ahora, para ser mamá de un niño autista, aún más. Claro. Porque sí hay que hacer cambios, o sea, hay que hacer muchos cambios. Que al final, o sea, pareciera que es como que mucho esfuerzo, pero yo creo que al final son como decisiones que incluso para mí son mucho más fáciles. O sea, de cómo manejar todo este tema con Esteban. Y eso también ha sido como súper contagioso, porque mi esposo también hace lo mismo, mi suegra también hace lo mismo, mi mamá, mis hermanos. Entonces, es como que, obviamente, por ejemplo, con Esteban yo hablo mucho, y con Esteban no puedo hablar mucho, porque con los niños autistas, todas las instrucciones o todo lo que se diga tiene que ser súper concreto. O sea, no es que le voy a decir, verás, es que no, o sea, tiene que ser como que es esto en frases súper cortitas y yo transformar toda la explicación que yo quisiera dar en cosas mucho más chiquitas, creo que ha sido como lo que más me ha costado. Ahora, la paciencia, creo que yo sí me considero una persona paciente, pero va mucho más allá de una paciencia de esperar, sino una paciencia de entender y de saber comprender qué es lo que está pasando para poder reaccionar también. Entonces, sí es algo que... súper deconstructivo. Exacto, o sea, es como que no fui criada así, fui criada con mucho amor, pero éramos 4 niños en casa. Entonces, obviamente a veces la paciencia no es que abundaba mucho, pero sí el amor, ¿no? Entonces ahora yo también como que quería como que todo ahí, todo ese rato, todo como yo quería, y a veces no es así. Muchas veces no funciona como yo quiero, no son las formas en las que siempre creo yo en mi cabeza que van a funcionar. Pero eso me ha ayudado también a poder entender a mi hijo. Claro. Mi Gaby, ¿cuántos añitos tiene Esteban ahora? Tiene 5 años, recién cumplió 5 años. Ya enorme. Sí. Y Gaby, se me surge ahora esta pregunta, esta duda un poquito. Usted tiene un bebé, ¿no? ¿Cuántos meses tiene su bebé? Tiene 11 meses. Hace un año y ya va a cumplir un... ¡Qué loco! Parece que recién nació. ¿Qué miedos han surgido con él? Creo que como papás que ya tenemos un niño con un diagnóstico, sí es que se repita completamente. O sea, creo que sí es este miedo de ¿va a tener autismo también? ¿O va a pasar algo también? Creo que ese es el más principal, fuerte, que sí lo pensábamos y que sí lo hablábamos, incluso entre lágrimas con mi esposo de qué va a pasar si es que tal vez el bebé también tiene autismo. Y son conversaciones que duelen mucho porque... Súper incómodas. Ajá, exacto. Pero al final decíamos, si pasa, esa es nuestra normalidad. Para nosotros lo normal es tener un niño autista en casa. Entonces, ya saben cómo hacerlo. Exacto. Y eso también lo escuché de otro papá, que él... surgió también esta pregunta, yo estaba embarazada y surgió y me preguntaron eso, Gaby, ¿tú te hiciste algún examen como para saber hay exámenes ya genéticos que se hacen para saber la probabilidad de que un próximo hijo vaya a tener algún tipo de una condición? Entonces yo no me la hice. En algún punto yo también sí me culpé, creo, por eso,
porque siempre cargamos con muchas culpas. Mi segundo embarazo tampoco fue planificado, entonces mal por ahí, pero bueno. Entonces, obviamente, sí, por favor. Pero no sé si es que lo hubiéramos hecho. O sea, no sé, creo que en algún punto, si es que había tal vez la probabilidad de que sí pase, pero también nosotros queríamos tener como otro bebé. ¿Iba a pasar o no iba a pasar? O sea, había como estas probabilidades de 50-50 a la final. Entonces, no sé si le vean como irresponsabilidad o no. Para nosotros no lo fue. Para nosotros es simplemente que nuestra familia esté formado por este número de miembros. Pero al final dijimos con mi esposo, claro, o sea, nosotros ya sabemos y tenemos al final la experiencia con un niño autista. Okay. Y si es que llega a pasar, pues igual le vamos a amar con todo nuestro ser, igual le vamos a dar todo el cariño, todo lo que necesite. Entonces, creo que eso es lo que... por compartirlo. Y bueno, Gaby, en esta conversación que estamos teniendo aquí en el Ser Humano Podcast, nos hablaste ya un poquito de uno de esos mitos sobre justamente del autismo, pero algunos de estos prejuicios, mitos que te ha tocado enfrentar, ¿cuáles nomás nos podrías contar? Sí, hay algunos que pueden ser vistos como buenos. Por ejemplo, que todos los niños autistas son inteligentes. Son no inteligentes, porque sí lo son, pero son como súper dotados. Okay. Que todos son así. O sea, que cada vez... ¿Es verdad? No, okay. No. Incluso hay estudios que dicen que no, que realmente son como cualquier otro niño, o sea, la media, digamos. Es que creo que como sacan películas y... todos están como súper... Sí. Y claro, muchas veces me han dicho a mí como que... Ay, Gaby, lo siento mucho, pero los niños autistas son súper inteligentes. O sea, es como que, ay, lo siento mucho, pero él va a ser el mejor en algo. Ajá, exacto. O sea, y yo es así como que, no, pero gracias. Entonces, sí, es como que, híjole. Entonces, ahí va ese tema de que cuando muchos niños van o se encuentran escolarizados, piensan que, claro, todos los niños son súper inteligentes, entonces no necesitamos hacer como el mínimo esfuerzo en ciertas cosas, en ciertas áreas. Y realmente no es así. Todos los niños con autismo son diferentes. Por eso es que se habla de este espectro, ¿no? O sea, no se habla como de, sí, todos son iguales o todos van a presentar las mismas características. No, todos son diferentes. Entonces es súper bonito, ¿no? Que te hablan de un espectro y no más bien como de una tabla de colores. Exactamente. Mi Gaby, ¿cómo están sus redes de apoyo hoy o qué estrategias han sido valiosas para usted en esta experiencia y que podría compartirla aquí? Bueno, mi mayor red de apoyo es sí mi familia. O sea, creo que yo no sé qué hubiera hecho sin ellos. Primero con mi esposo, que creo que a él le costó un poco más. O sea, a mí me costó y me dolió mucho en su momento, pero a él sí le costó mucho más. Entonces, yo sí admiro mucho también la resiliencia que ha tenido él. De ahí van mis papás. Mis dos grupos de papás, porque yo tengo papás divorciados, entonces cada uno tiene su familia. Ajá, su familia, entonces es como que estos dos grupos, o sea, todos ven por el bienestar de Esteban. Mis hermanos, mis cuñados, mi suegra. Mi círculo de amigos también más cercano, porque todo el tiempo es súper lindo, porque ellos sí me preguntan, como... ¿sí le gustará esto, Esteban? ¿O qué hacemos? O intenta como que siempre darle un poquito más de gusto a él. Claro. Y yo es así como que sí, pero no. Como que sí, no confundamos lo uno con lo otro. Claro. Entonces sí es como que súper chévere ahí. Sí apoyarme mucho en mi familia. Hay otros espacios en donde se formó justamente lo que hablábamos de esta asociación neurodivergente de Morona Santiago, que son de papás que comparten estas experiencias y que nos apoyamos de alguna manera. Entonces siempre es lindo como que sí hablar porque no es lo mismo que yo hable tal vez con usted, Rosita, o con una mamá que no tiene un niño autista. No es lo mismo, o sea, nunca vamos, o sea, podemos ser lo más empáticos del mundo, pero nunca nos van a entender.
Entonces, sí, para mí eso ha sido como... Siempre voy a decir que la red de apoyo es algo muy importante en todo proceso. Yo que hago acompañamientos, siempre pregunto cómo está su red de apoyo, porque ese es, o sea, si es que tú estás sola, puede que tengas la resiliencia y las habilidades y las ganas de poder sobrellevar un proceso, pero si sanas en manada, en compañía, es mucho mejor. Sí, y realmente nosotros somos seres sociales, ¿no? Ajá. Somos, evolutivamente somos así, Sí. o sea, y realmente ahorita hay muchos estudios de que por qué la gente vive más años, por qué la gente, y hasta ahora no logran entender que, claro, antes vivían más, obviamente por muchas cosas ambientales, bueno, en fin, pero también por el tema de que antes sí se vivía en comunidad. Exacto. Antes todos se cuidaban entre todos, ahora no es así, ahorita vivimos y eso que somos de Macas, de una ciudad que es netamente pequeña. Y que obviamente tenemos familia cerca, pero hace 50 años no era así. Antes era mucho más, o sea, se vivía realmente con esta red de apoyo que capaz en ese tiempo no era visto desde esa forma, pero sí lo era. Ahora, hablando también de otro tema, por ejemplo, recibir apoyo en lo que se pueda, obviamente, Claro. de tener terapia, ir a terapia también es súper importante. Nosotros con mi esposo no la recibimos en sí, pero no es como que está desechado, no, o sea, realmente sí, en algún punto también vamos a necesitar este apoyo porque a veces sí se necesita este apoyo externo. Y ahí es como va esa pregunta, ¿no? Sí, y Gaby, ¿cómo se cuida usted en medio de todo este proceso? Ay, no sé. O sea, No, se está es que cuidando. sí. Es que creo que está como... Esta parte es súper, súper importante, creo yo. Es muy importante y necesaria. Nosotros con mi esposo intentamos siempre tener nuestros momentos ya solo como esposos. Ajá, porque es complejísimo esto de estar 24/7, aún así tengamos apoyo de nuestra familia, pero como darnos solo ese espacio con nosotros. Para mí ese ha sido como una forma igual, nosotros o con nuestros amigos. Así, de verdad, yo quisiera sí decirles que tengo como muchas buenas herramientas. En este momento, por ahora, no las tengo. Espero en algún momento de que sí sean más prioridad, porque ahorita, justamente por la dinámica que tengo en mi familia, tengo un bebé pequeño, mi hijo también que está en esta edad que está un poquito también compleja, mi trabajo, la casa y así, pero hasta ahora esa ha sido mi forma como de intentar, ajá, que sea equilibrada. porque obviamente hay muchas otras herramientas y estrategias para poderlo. Sí, y algo que me gustaría compartirle, Gaby, es que sí, nosotros en la sociedad o sea, desenvolvemos o tenemos distintos roles usted es mamá, usted es esposa, usted es hija, ¿no es cierto? Es persona, es una mujer individual, ¿no es cierto? Entonces siempre para mí va a ser importante transmitir que este es el rol más importante, el individual. Si usted está bien, usted va a ser una excelente mamá, una excelente esposa. Entonces sí, como que priorizarse un poquito ahí, porque mucho hablamos y yo siempre he dicho, mucho hablamos, por ejemplo, de una persona que tiene una discapacidad, ¿ya? De un hijo autista, de una persona que tiene algún trastorno o alguna condición, pero poco hablamos de los cuidadores, ¿ya? Entonces, es cómo se está cuidando esa persona y también hay algo que le apoye, porque hay campañas, hay muchas cosas que hacen por las personas que necesitan pero hay pocas cosas que hacen por los cuidadores. Entonces, muy importante y ojo ahí, por favor. Sí, pues, sí, o sea, completamente de acuerdo. Realmente estos espacios en los que se cuida al cuidador, que hay estudios que son súper duros sobre este tema y especialmente la mujer. O sea, ahí sí voy, que es específicamente la mujer, porque en el mayor porcentaje la que se encarga de estos cuidados es mamá, por un montón de circunstancias, pero es súper triste ver que claro, o sea, aparte la carga que tenemos
por un montón de cosas que siempre han sido impuestas, pero de olvidarnos realmente, como decía, que, o sea, yo soy un ser individuo, o sea, soy yo, o sea, soy este ser humano que intenta continuar, exacto, hacer un montón de cosas, pero ¿y qué pasa conmigo? ¿Qué va a pasar cuando ya, cuando dejo de ser mamá, cuando dejo de ser profesional, ¿qué está pasando conmigo? ¿Con quién se queda? Exacto. Yeah. Sí, es muy importante analizar esa parte también y qué bueno que lo pongamos sobre la mesa para priorizarlo. ¿Ya? Muy bien, lo que vamos a realizar a continuación, mi querida Gaby, es que vamos a hacer una pequeña dinámica. Tengo miedo. No, tengo miedo. Yo soy la chica de las dinámicas. Y lo que vamos a hacer, mi Gaby, es lo siguiente. A mí me gustaría encapsular un momento aquí. Estamos hablando de su experiencia, estamos hablando de Estevitan, que él quizá ni idea de todo esto, pero sí me gustaría encapsular un mensaje. Yo le voy a invitar, Gaby, a usted a que imagine que su hijo está escuchando este podcast cuando está grande. Ay, voy a llorar. ¿Qué le diría y qué mensaje de amor o esperanza le dejaría grabado hoy en este episodio? Ay, qué fuerte. No, mentira, creo que, no sé, Esteban, nunca en la vida quise cambiarte, aunque en algunos momentos sí sentía que te perdía y que ya no ibas a ser el niño o el bebé que yo tanto quería, pero al final eres lo mejor y lo más importante que yo tengo. Que no pienses que todo lo que hemos hecho ha sido como una carga para nosotros, sino que son las mejores decisiones que hemos tomado. Que sé que eres un niño muy valiente, muy feliz, que eres un niño que está creciendo lleno de mucho amor y que espero que ese amor lo puedas transmitir a todas las personas que lleguen a tu vida. Que tu papá y yo te amamos, tu hermano te adora con su vida y que siempre vamos a estar felices de lo maravilloso que eres. Eso. Yo quiero decirte, Esteban, que tienes una mamá hermosa y que tienes una mamá muy resiliente y valiente el día de hoy. Así que gracias por ese mensaje. Vamos a hacer un clip también de eso para que se lo guarde. Para que se lo guarde. Sí. Sí, y definitivamente ¿Dónde están las toallitas? Pasa volando aquí en este episodio, pero ha sido mucho aprendizaje con Gaby, que nos acompaña en esta oportunidad. Y sin duda hoy nos estamos llevando una mirada mucho más empática, real, sobre lo que significa criar desde la diferencia, desde el amor incondicional también, y desde el respeto también al ritmo del otro. Y definitivamente es un contenido bastante valioso que obviamente con Gaby creo que vamos incluso a ver si seguimos agendando siguientes episodios también, Por ¿no? favor. Ay, con gusto, ya saben que me gusta hablar. Ok, mi Gaby, vamos a dar por finalizado este episodio. Queremos agradecerle muchísimo por su tiempo. Sabemos que es súper ajetreado con todos los roles que tiene que cumplir, pero gracias por darse este tiempo de compartirnos su experiencia. Gracias por darse el tiempo de hablar con naturalidad como lo que es este diagnóstico que para muchos puede generarnos miedo, y me incluyo, ¿sí? Y que gracias por compartir también en sus redes todo esto, porque aprendo yo muchísimo de usted, la verdad. Y también le compartí a Jonathan tenemos que invitar a la Gaby, por favor, invitémosle a mamá Colibrí, porque hay información muy valiosa, hay información que la gente necesita conocer y que debemos asumirla, desaprender, deconstruirnos también para estar preparados y para ser empáticos también con la sociedad en la que nos encontramos hoy. Yo quisiera, mi Gaby, que usted finalice este episodio dejándoles un mensaje a las mamitas, a las familias que quizás están empezando este camino de maternar de manera diferente. ¿Qué mensaje usted les diría a las demás personas?
Sí, bueno, primero agradecerles a ustedes por este espacio, porque yo creo que mientras más se hable del autismo, mucho más lo vamos a tener presente todos los días, porque realmente hacer un cambio no le debemos dejar toda esta responsabilidad a las familias. No es solo responsabilidad nuestra, ni de los niños, ni de los jóvenes o adultos autistas. Poderse sentir parte de este mundo es responsabilidad de todos. Con pequeñas acciones, yo sé que se puede hacer un mundo más incluyente, pero bueno, a las mamás que están recién iniciando por este proceso, yo sé que es difícil. Uh-huh. Yo sé que no vamos a... Yo me tardé algún tiempo en ver como el diagnóstico de mi hijo como un regalo. Tal vez muchas no lo verán así. Para mí sí fue un regalo porque realmente ya sabemos qué hacer. Ya sabemos cómo, desde al menos qué es lo que está pasando y por qué es que nosotros sentimos que nuestros hijos eran diferentes. Entonces, sí verlo esto como algo que nos va a ayudar, la primera herramienta, el diagnóstico, para poder continuar. Y sí, no ocultemos el diagnóstico de nuestros hijos por el miedo a que dirán, por tal vez el rechazo que pueda haber. Realmente creo que si nosotros desde casa empezamos a abrazar este diagnóstico, a querer y hacerlo parte también de nuestra familia, de nuestro hogar, todo va a ser mucho más fácil. Tenemos muy internalizado que estas cosas no se hablan o que estas cosas no se dicen por el miedo. Obviamente sé que es este miedo desde el amor, ¿no? De miedo de que no sea rechazado, señalado, tal vez hecho a un lado. Sí, o sea, y ese miedo es real. O sea, no es que digo, ay, sí, no, es un miedo real que pasa, que se nos pasa por la cabeza. Pero mientras más lo hablemos, estos miedos más se van a acabar. Realmente creo que eso, y a las mamás que no tienen a niños neurodivergentes, sean más empáticas también. Entiéndannos también a nosotros, tal vez intenten al menos comprender un poquito, no completamente. Hablen a sus hijos también con amor sobre estos diagnósticos. Háblenles. No digan, no, con ese niño no te juntes. No lo digan como que si fuera lo peor. No. Díganlo como lo que es. Es una condición de vida, es una forma diferente del cerebro de ver las cosas, de procesar la información que hay en el mundo externo, para que así también los niños empiecen a normalizar esto y a no verle como algo malo, sino como algo que forma parte de. Entonces, eso, muchísimas gracias, chicos. De verdad, creo que, como dije, pasó volando. Sí, muchísimas gracias, Gaby, por esas palabras. Y son un desafío también para las madres también que enfrentan este camino. Y queremos también decirles a ustedes, a quienes nos están siguiendo en este podcast, si este episodio les conmovió, les hizo pensar también, puedan compartirlo con sus familiares, con alguien que lo necesite. Recuerden también seguirnos en todas las redes sociales, las principales, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, como Ser Humano Podcast. Y también déjenos ahí sus comentarios. Y bueno, parece que vamos ahí tratando de mejorar. Ajá, por favor. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este episodio. Nos vemos en uno próximo. Ay. Bravo, gracias, chicos. Casi me hacen... Yo sabía, Chendo. Yo sabía, por eso no dije nada. Yo sabía. Este podcast es un encuentro con la humanidad en su máxima expresión.